que todavía hay mucha preocupación respecto de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado, el doctor en Ciencia Política, analista internacional e investigador de la Universidad SEC, el profesor Mladen Yopo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Juanita. Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás, Mladen? Sí, profesor, bueno, ya han pasado algunos días, una semana, más de una semana desde que se registrara este ataque de Hamás, ya conocemos nuevos antecedentes. ¿Qué podríamos o cómo podríamos explicar este ataque que se realizó por parte de este movimiento islamista en territorio israelí, que finalmente ha derivado en lo que hemos visto durante estos últimos días, una contraofensiva tremenda por parte del Estado de Israel? Bueno, este es un tema bastante complejo porque tiene muchas aristas. Tiene la arista colonial, donde viene inicialmente el problema, fundamentalmente con la ocupación británica, ¿no es cierto?, de la zona, y lo que fueron ciertas promesas incumplidas, digamos, de dos estados. Después se le prometió al Estado, digamos, de Israel, a los israelíes a los judíos formar un Estado. Tiene que ver con diáspora fundamentalmente, y con ciertos elementos de persecuciones religiosas. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, que muchos inmigrantes judíos empiezan a volver a la tierra prometida desde 1881, pero fundamentalmente en 1930, sobre todo cuando hay una persecución semita muy fuerte en Europa. Tiene que ver con la diáspora de alguna forma, y la guerra de la generación del Estado de Israel, y la diáspora y la emigración forzada, ¿no es cierto?, de palestinos, más de 800.000 palestinos que se ven obligados a dejar sus casas después de esta confrontación sangrienta, digamos, que ocurre para la formación del Estado de Israel. Tiene que ver con temas de alguna forma geopolíticos, donde hay en juego ciertas concepciones. Inicialmente fue la confrontación este-oeste, ¿no es cierto?, donde habían aliados estratégicos fundamentalmente de Estados Unidos y países europeos, digamos, OTAN por un lado, y la ex Unión Soviética por el otro, lo que fue todo el panarabismo, digamos, que surgió ahí con concepciones un poco más de izquierda y cierto nacionalismo anticolonialista. Tiene que ver también hoy, digamos, directamente con juegos geopolíticos también, que tienen que ver con el mundo actual, este mundo sin Guerra Fría, pero sí con una confrontación global, donde hay disputa hegemónica, ¿no es cierto?, y donde hay aliados estratégicos, donde Rusia, por un lado, trata de tener una presencia mayor, por ejemplo, en la zona, con un gran apoyo a Siria, por ejemplo, en el conflicto sirio, donde países, digamos, regionales, como el caso de Irán, se levanta como potencia nuclear, y una Arabia Saudita, que ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos, disputan lo que son ciertas hegemonías o ciertas influencias en la zona, e Israel también como contrapunto también nuclear, por otro lado. Es decir, estamos frente a un conflicto que tiene, aparte del tema religioso de por medio, donde de alguna forma hay ciertas percepciones o prescripciones de una forma de ver el Islam, que no es todo el Islam, un poco más radicalizado. Entonces tenemos elementos de nacionalismo, elementos religiosos, elementos históricos, elementos también de alguna forma de un juego geopolítico global. Mladen, justamente en este contexto de todos esos aspectos, ¿qué posibilidades hay? No digo de solucionar definitivamente un problema que se arrastra por cientos de años a estas alturas, pero ¿qué posibilidades hay de frenar de alguna manera las agresiones que han causado la cantidad de vidas, de muertes y de destrucción? Justamente porque uno tiene la sensación, a propósito de lo que tú dices, de que este es un conflicto geopolítico, que hay detrás grandes potencias que tienen intereses en la materia y que no tienen, pareciera, tampoco la intención de frenar esta situación muy pronto. Sí, mira, hay varios temas aquí. Uno, primero, que hay una situación bastante, hoy día, la resistencia palestina, un poco la yihad palestina, no el movimiento yihad palestino, que es otro, pero un poco... Sí, la yihad cuando... Sí. Claro, tiene que, de alguna forma, hoy día está liderada por un grupo más extremo, que es Hamás.
Fue un grupo suní, ¿no es cierto?, que se formó en la resistencia, precisamente en todo lo que fue esta oleada, digamos, en las 3 oleadas, digamos, de resistencia que se han generado en ese espacio, digamos, que es un movimiento suní, digamos, que tiene claramente tres vertientes. Uno, una concepción islamista muy fuerte, nacionalista y yihadista, digamos, que conforman un elemento más poco propicio, digamos, a ciertos diálogos, dado, digamos, la intransigencia de lo que ha sido Israel. Israel ha sido un gobierno que en el fondo ha tenido distintos gobiernos, y de alguna forma ha habido poco espacio y pocos periodos. Solamente durante Isaac Rabin, cuando se lograron con Yasser Arafat los acuerdos de Oslo, donde se acordó 2 estados independientes, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, quedando temas de negociación pendientes que iban a ser hacia futuro, pero el tema fundamentalmente de Jerusalén, solo ahí, en esos pocos periodos, han habido gobiernos que en el fondo han sido propicios, en el caso de Israel, para un mayor diálogo y tener una concepción más abierta, más, diría, civilizatoria de lo que es la resolución de los conflictos. Hoy nos encontramos un gobierno de extrema derecha, extremista en su forma de ser, con sectores muy halagados a un judaísmo muy extremo. Entonces, de alguna forma, lo que están preponderando muchos de ellos es llegar incluso, ¿no es cierto?, a la anexión de la Franja de Gaza en lo que llaman Eretz Yisrael, digamos, el Gran Israel. Entonces, ahí tenemos un tema no menor, el no reconocimiento del tema palestino. Y si nosotros vemos un poco lo que han sido las resoluciones de Naciones Unidas, un organismo amplio, no siempre democrático por su Consejo de Seguridad, pero amplio por lo menos sus percepciones, han habido más de 1000 resoluciones en contra, digamos, de estas actuaciones de Israel o con ciertas prescripciones que generan 2 estados para poder generar un espacio de paz. Entre otras, por ejemplo, desde la resolución, la 181, ¿no es cierto?, que separaba el Estado en 2 y dejaba Jerusalén como un cuerpo internacional, ¿no es cierto?, pasando por resoluciones del 67 que exigía la retirada, ¿no es cierto?, de las fuerzas israelíes de territorio ocupado, la 252 que consideraba nula todas las medidas de carácter legislativo, administrativo tomadas por Israel en Jerusalén, y así sucesivamente. Está lleno de resoluciones que no han sido acatadas por Israel. Israel no respeta las resoluciones de Naciones Unidas. Y como muy bien lo dijo Benito Juárez, de alguna forma, el derecho ajeno es la paz. También lo repitió nuevamente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Si se quiere paz, dice, sin justicia no hay paz. Y en el caso del caso palestino no hay justicia. Y ese es un tema que no se puede obviar. Es decir, más allá de que Israel tenga el derecho a tener fronteras seguras, fronteras de alguna forma que le permitan un desarrollo de su vida normal, en el fondo no ha respetado lo que son los derechos del pueblo palestino. Y el pueblo palestino hoy está determinado, digamos, está de alguna forma en una postura casi de inanición. En la Franja de Gaza es casi un gueto, es un aparte. Hoy día, desde que de alguna forma se genera, ¿no es cierto?, el triunfo de Hamas, ha tenido un bloqueo constante la Franja de Gaza. Y ha tenido muertes constantes. Si uno empieza a mirar desde el ascenso, ¿no es cierto?, desde el 2008, fundamentalmente desde que Hamas asume el Parlamento, digamos, gana el Parlamento, en el sentido, no gana el gobierno, gana el Parlamento, las muertes se han multiplicado. En el caso del 2008, más de 1.400 muertes, entre ellas más de 400 niños y 104 mujeres, y así sucesivamente. El 2012, el 2014, más de 2.322 muertes, 578 niños. Entonces, hay un asedio constante. Y hoy la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene combustible, tiene muertos. Entonces, lo que está formando van a ser nuevos yihadistas. El sentido de la espiral de la violencia, el espiral del odio, se está alimentando de estos sectores extremos.
Profesor, ¿qué posibilidades o de qué forma este conflicto podría escalar? Porque hay mucha tensión, se ha comentado mucho durante estos últimos días respecto del rol que pueda tener Hezbollah en el Líbano, Siria, que también podría tener ahí algún tipo de interés, y obviamente potencias como por ejemplo Irán o económicas como Qatar, incluso el rol de Arabia Saudita, que durante el último tiempo había manifestado algunos acercamientos con Israel. ¿Cómo se va configurando eso? Sí, hoy día hay un ajedrez que se está moviendo rápidamente porque los intereses, aparte de los intereses globales, hay intereses particulares y sobre todo intereses que tienen que ver con el ámbito interno. No nos olvidemos que, por ejemplo, Arabia Saudita es un país suní. Qatar, digamos, de alguna forma apoyado también a Hamas en un momento determinado. Entonces son juegos geopolíticos, son juegos de intereses particulares internos y externos. En el caso de Arabia Saudita, fundamentalmente, que estaba en un diálogo con Israel, un poco en el plan Abraham, donde varios países, Emiratos Árabes y otros más, estaban dialogando para un poco restablecer relaciones normales con Israel, de alguna forma paró sus negociaciones con Israel, dado esta situación, porque esto de alguna forma lo interpela internamente también. Y hasta que no hay una solución más negociada, digamos, no va a continuar con esto, pero a su vez Arabia Saudita está disputando el poder regional, digamos, de alguna forma, del mundo árabe, de la península del Oriente Medio, digamos, con Irán. Irán hoy día tiene una gran influencia en varios países, desde el derrocamiento del Shah para adelante y fundamentalmente el surgimiento de los ayatolás, ha empezado a tener influencia en países como el caso de Siria, el Líbano, en el caso del mismo movimiento Hamas, digamos, tiene influencia, a pesar de que Hamas tiene más, un poco más de los hermanos musulmanes que son de Egipto, digamos, pero igual tiene un nivel de influencia, hay una disputa también regional importante, entonces es difícil ver un poco cómo se irá a mover porque los intereses son variados. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, es cierto que Israel es su principal aliado y se va a jugar 100%, no solamente porque hay temas, viene una elección interna en Estados Unidos y porque el capital, de alguna forma, muchos de los capitales en Estados Unidos son manejados por sectores judíos, el cine, lo que es la industria de las comunicaciones, sino también porque en la medida, por ejemplo, en el movimiento, en el mover estos 6 destructores, estos 2 portaaviones, de alguna forma también le está mandando una señal a China, una señal de disuasión a China frente al tema de Taiwán. O sea, el juego geopolítico aquí es un juego que tiene múltiples aristas y se mueven múltiples piezas, desde peones hasta reinas y alfiles, digamos. Nos quedan solo 2 minutos, Mladen, pero preguntarte un poco a propósito de lo que dices de China. Pareciera que ese silencio chino implica no querer involucrarse, pero nosotros sabemos que eso no necesariamente significa aquello. Y China es poderoso, puede cargar hacia un lado o hacia otro la situación. Sí, lo que pasa es que, mira, China igual apoyó una resolución que no se aprobó en el Consejo de Seguridad hoy día o ayer, no sé, fue estos días, digamos, que de alguna forma condenaba la violencia en Israel, digamos, en la Franja de Gaza, en ambas partes, una que fue presentada por Rusia, apoyó eso y votaron en contra, por cierto, Israel y Estados Unidos y otros países, porque no se nombraba a Hamas como un movimiento terrorista. China hoy día está jugando un papel bastante sigiloso, incluso en la guerra de Ucrania. No se ha pronunciado directamente, a pesar que ha dicho que tiene derecho a la reivindicación territorial, digamos, Rusia de Ucrania, de estos sectores en Ucrania, digamos, como una cosa natural, pensando un poco en Taiwán, claro. O las disputas que tienen con otras islas, digamos, porque China tiene varias disputas, no solamente una. Tiene el Himalaya con India, tiene con Filipinas, tiene con Vietnam, así, hay varias disputas que tiene de por medio. Pensando en eso, pero China necesita hoy día fortalecerse, digamos, seguir teniendo un mercado abierto, un mercado pacífico. La grandeza de China fue a partir, ¿no es cierto?, de su desarrollo económico y las inversiones que hicieron posteriormente con ese desarrollo económico desde el 78 para adelante en tecnología, digamos, invirtiendo, digamos, en know-how, lo que les permitió un salto en el desarrollo y también enorme. Es decir, entonces, en ese sentido, China necesita hoy día jugar una capacidad sigilosa, excepto cuando se ven sus intereses específicamente mermados, digamos, o desafiados,
como fue el caso, por ejemplo, de la visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, que eso era para ellos considerado una ofrenda, y ahí sacaron la voz con fuerza y hicieron ejercicio, digamos, sacaron sus fuerzas armadas. Pero el resto está jugando sigilosamente. China juega sigilosamente, avanza sigilosamente. Por tanto, tenía una posición bastante cauta en esto de apoyo, digamos, apoya el tema del Estado palestino y la resolución, pero con cierto elemento relativo, porque no nos olvidemos que China también tiene al interior sectores musulmanes que son nacionalistas y que son, de alguna forma, están bregando por su propio espacio, digamos, al interior de China. Es decir, los temas étnicos religiosos también están internos en China. Pero el mundo hoy día está completamente dividido en términos de las posturas. Hay posturas, por ejemplo, países como Tailandia que están apoyando a Hamás. En el caso de África hay una división total, digamos, de los apoyos en términos generales. Entonces, el tema hoy día se ha puesto el tema, y hoy día lo que sí estamos viendo la posibilidad de tener una suerte de exterminio en Gaza. O sea, los bombardeos hoy día, incluso acusado a Israel de usar fósforo blanco, por ejemplo, que es una acusación, no digo que haya una verificación, pero desde corresponsales bastantes, por lo menos de medios serios, digamos, han acusado de usar fósforo blanco. Es decir, hay una suerte hoy día de exterminio de la población palestina en Gaza. Y eso va a generar un problema mayor, un éxodo donde hoy día los palestinos encuentran cerrado, digamos, tienen franja un elemento cerrado, porque ni siquiera se ha abierto para la ayuda humanitaria el paso por Egipto, de lo que es el paso de Rafah. Tampoco, digamos, encuentran salida hacia Jordania, digamos, el rey jordano dice que no quiere más palestinos, ni quiere más sirios, dice que hay que tener una solución al interior de Gaza, digamos. Entonces, hay una situación humanitaria que Naciones Unidas y sobre todo la gente de ACNUR, de refugiados, de la niñez, de UNICEF, están hoy día con mucha angustia al interior de lo que está pasando. Profesor, nos vamos a pasar unos minutos, pero es que es importante también hablar un poquito respecto de lo que estaba pasando al interior de Israel, porque efectivamente la figura del primer ministro Benjamín Netanyahu venía cuestionada, viene este ataque, y si bien por la naturaleza del mismo hay una suerte de sentimiento nacionalista, de unidad, en torno al mismo, también hay críticas respecto de por qué ocurrió el ataque, de la fragilidad que mostró Israel, y no pocos han apuntado a la figura también de Netanyahu respecto de esto. Y si este conflicto escala, y sabemos que en zonas que son urbanas, muchas veces las fuerzas, por muy diversas o muy dispares que parezcan, se suelen emparejar. Si esto comienza a costar vidas de soldados israelíes, se puede complicar aún más el panorama para Benjamín Netanyahu. ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo la impresión de que, dado el ataque violento, incluso con señales, por lo menos, de lo que ha demostrado la información de terror, digamos, terrorismo, digamos, de parte de Hamás en ciertos sectores, esto ha generado por el momento una cierta unidad en términos de la defensa de Israel, y por lo tanto hoy día se ha apaciguado, digamos, lo que puede ser las controversias que había generado Netanyahu, fundamentalmente con el tema del poder judicial y de tratar de romper este equilibrio, digamos, al interior de la democracia, al interior de Israel. Y por lo tanto yo creo que hoy día hay una unidad nacional muy fuerte y una unidad internacional de lo que es la comunidad judía a nivel internacional con Netanyahu. Eso no quiere decir que esto resuelva los temas al interior de Israel, donde hay una disputa fuerte, no solamente en términos religiosos, en términos de lo que son sectores más ortodoxos, conservadores, versus, digamos, sectores más liberales, sino también en términos políticos e ideológicos. Y yo creo que ahí hay un tema que está pendiente, pero que hoy día ese tema se guardó en el cajón, dado, digamos, la gravedad de los hechos y las posibilidades de que Israel entre en una confrontación mayor, ya sea porque está bombardeando el Líbano contra Hezbollah, ya sea porque en el fondo hay una intervención en un momento determinado, si hay una asfixia muy grande del pueblo palestino de parte, ¿no es cierto?, de Irán u otros países árabes u otros movimientos, digamos, que empiezan a generar una situación de acoso y asedio, digamos, frente a lo que es el Estado de Israel o sus ciudadanos. Entonces yo creo que hoy día hay una unidad nacional forjado en torno a este conflicto y en términos, digamos, de lo que han llamado una guerra, digamos. Bien,
Conversábamos con el doctor en ciencia política, analista internacional, investigador de la Universidad SEC, Mladen Yopo. Agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Chao. Gracias, profesor. Y cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, hacemos rápidamente una pausa. Juanita, nos despedimos. Yo me despido de ti hasta mañana, pero el programa continúa, así que nos reencontramos mañana.